de la nada, como a los 10 años, le dije a mi mamá, quiero empezar a vender dulces en mi colegio. Sí. Ella me dijo, perfecto, empecé a ahorrar y empecé a ver dinero desde esa edad. Wow. Y yo iba y compraba mis cosas, las que yo quería, porque ¿Qué tipo de dulce vendía? vendía, bueno, en ese entonces era nuevo, eran Ujú. unos chicles, Ajá. ¿saben qué son Sí, chicles? sí. Ácidos, que tú mordías y salía, ¿Eran redondos? sí, de Ya. colores. Así que eso era Que la lengua te la dejaban malísima. así que eso fue una sensación en mi colegio y me iba muy bien, muy bien. Bueno, una vez más, estamos aquí contentos de tenerte. Para mí es un privilegio poder conversar contigo. Sé de que has estado un poquito malita de salud, pero sobre todo estamos contentos aquí en el otro punto de poder tenerte con nosotros y poder, como dicen en inglés, pick your brain, que sería como ver lo que tú piensas de cosas, ¿no? Así que, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti, cómo te llamas, cuáles son tus principios, de dónde vienes? Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Diana Rojas. Estoy casada, tengo 2 maravillosas hijas. Isabela de 6 años, ayer Wow, se le cayó su diente, su let's primer go, diente. let's go. Y Violeta de 2 años, en sus terribles 2 años. Pero bueno, mi familia está compuesta por mi esposo, por mí. Afortunadamente este año vino mi familia a visitarme. Sí, Y nací en Colombia, en la capital, en Bogotá. Y bueno, llegué aquí hace 6 años a Estados Unidos. sí, Ha sido un poco, bueno, al principio fue un poco difícil, sí, un choque cultural, un choque en mi religión y un choque en el idioma. sí, El inglés ha sido algo muy difícil para mí, sí, pero bueno, hemos avanzado. Cuando me acabas de preguntar principios, sí, la primera palabra que a mí se me viene a la cabeza es, para mí principios es normas que me ayudan a seguir un objetivo. sí. Así que siento que mis principios han sido tomados desde pequeña y ha sido por medio de la vida cristiana y por la Biblia. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años, Wow. así que mi mami literalmente quería quitarse la vida y lo Oh, intentó muchas veces, oh, wow. pero se enteró que estaba embarazada de mí, así que para ella fue un milagro y ella empezó a conocer de Cristo, así que yo desde pequeña tuve la oportunidad de conocer de Cristo y mi mamá se aferró mucho a Dios, así que siempre mi vida ha estado en torno a la Biblia, a lo que Dios dice, a lo que Dios piensa. Wow. Así que no soy perfecta, he cometido muchísimos errores, Sí, pero trato de vivir en torno a lo que la Biblia dice y lo que Dios me enseña por medio de su palabra, que ha sido un desafío para mí, ha sido muy retante, porque siento que tratar de vivir en rectitud significa sacrificio cada día. sí. Es como hacer un ayuno, ¿no? Ajá. Y yo siento de que el evangelio es como esos ayunos de que todo el mundo cree que puede dejar el azúcar o todo el mundo cree que puede dejar la carne y cuando te das cuenta que te prohíben o estás haciendo una fuerza de voluntad para no tener esas cosas, te das cuenta que es más difícil las cosas, ¿no? Sí. Contame, cuando vos naciste, vos ibas a una iglesia, ¿qué tipo de iglesia es la que asistías vos en Colombia? Asistíamos a una iglesia cristiana evangélica. Ujú. Siempre hemos ido a la misma iglesia. Y mi mamá empezó a servir y a cambiar muy radicalmente. Wow. Así que en la casa se empezó a predicar de manera radical. Wow. Así que viví bajo una cultura cristiana Sí. muy radical. Pero como mi personalidad, no sé, el amor de mi mamá quizás, no lo tomé como algo difícil, sino que para mí ha sido un privilegio haber sido criada de esa manera. He Sí. visto más el lado positivo que el lado negativo. Cuando estaba en mi adolescencia, Sí. un día le dije a mi mamá, no quiero más ir a la iglesia, no quiero más nada de Cristo, no quiero, porque no me sentía como conectada. Sí. Mi mamá se puso a llorar, pero
ella muy inteligentemente no me dijo nada. Sí. Ella dijo, esa es tu decisión, la respeto. Wow. Pero sé que ella ayunaba, se arrodillaba, oraba, hacía de todo. Y cuando entré a la universidad, empecé a estudiar diseño y mercadeo. Ujú. Así que vi un mundo de personas diferentes, vidas diferentes, Wow. de todo. ¿Qué edad era esto? Dime, ¿A qué edad era esto? yo tenía 18 años. Entras a la universidad en Colombia, a diseño y mercadeo, ¿y qué empiezas a ver realmente ahí? Empecé a ver quizás el mundo en realidad, porque Wow. pues yo venía de colegios cristianos, en mi casa cristiana, en iglesias todo el tiempo. Así que empecé a ver el mundo desde un punto diferente. Yeah. Empecé a ver personas muy diferentes, con muchas necesidades. Pues en diseño se ve personas que han tomado la decisión de género de diferentes maneras. Wow. Así que empecé a sentir un poco de compasión Sí. y empecé a acercarme más a Dios. Y entonces en mi iglesia ofrecían grupos de jóvenes. Así que yo quise empezar a involucrarme, me capacité y fue a mirar cuál era la necesidad de ellos, por qué Sí. tomaron esa decisión, porque toda persona que tiene una necesidad desde muy pequeños o en su niñez, toman decisiones en base a lo que han vivido, en sus Wow. experiencias. Así que empecé a ver compasión en los jóvenes y ayudarlos. Y me enamoré, me apasioné de mi iglesia, de los jóvenes, y empecé a servir, fui misionera, pero bueno, me caminé en muchas cosas. Increíble. ¿Fuiste misionera ahí en Colombia o saliste fuera de Colombia? Fui misionera en Brasil, Argentina y Colombia. Increíble. So, tu experiencia crece aún más porque empezás a ver diferentes tipos de cultura, ¿no? Ujú. Es increíble. Entonces, ¿a qué edad decides venirte ya a los Estados Unidos? Tenía, si no estoy mal, 27 años, si no estoy mal. 27 años. ¿Somos de la misma edad nosotros Creo que sí, o yo soy menor que vos? creo que, no sé. Sí, qué bueno. Entonces, cuando viniste a los Estados Unidos, encontrás completamente algo diferente, ¿no? Te das cuenta de que pues, cuando yo vengo de El Salvador y vengo a los Estados Unidos, considero de que quizás tú vienes de Colombia, de un lugar más civilizado. Yo vengo más no la palabra antigua, pero quizás menos civilizada, donde no había muchas escuelas. No, si no me recuerdo, creo que había hasta como tercer grado a donde yo vivía. Entonces, para mí poder salir de ahí, y después llegar a los Estados Unidos, me doy cuenta que todo era diferente. Personas con pelo amarillo, carros de colores, comida diferente, ¿no? Uno estaba acostumbrado. Me recuerdo que cuando llegué a los Estados Unidos, ah, en El Salvador una vez comí pizza y yo me sentía como un niño rico. Y me recuerdo otra vez que mi mamá fue de Estados Unidos a El Salvador, nos compró una hamburguesa. Yo me sentía como que era un rey, ¿no? Ujú. Me imagino que para vos quizá era un poco más diferente la vida, ¿no? ¿Comías pizza allá en Colombia o? Sí, Bogotá es la capital principal, así que es una ciudad muy grande. Sí, Ah, y sí es un poquito diferente cuando uno vive en una ciudad sí, a un lugar donde no es no de hay- ciudad. sí, sí. Entonces, pero pues tuve el privilegio de cuando fui misionera ir a lugares eh, Como remotos, ¿no? bien Menos escondidos, civilizados. donde no se había llegado quizás el nombre de Dios a saber quién era Jesús. Ya, Así que también pude experimentar qué era vivir en una carpa una semana, wow, no tener nada que comer. Precisamente hace poco le decía a mi esposo que una de las experiencias que más me marcó fue, me mandaron de líder en un grupo a una zona de campo. ¿a dónde fue esto? Eso fue en Colombia, Ok, pero en una ciudad muy retirada de Bogotá y era bien, muy campo. ya, Y me mandaron de líder, pero las personas que yo iba liderando eran mayores que yo, casi wow, todas. Y llegamos a un lugar donde todos los baños estaban muy sucios, wow, hasta el techo. wow, Y nadie quería hacerlo. Y yo recuerdo que tuve que respirar profundo y dije, ok, yo soy menor, soy líder, así que voy a ir a lavarlos. Y lavé todo y le dije a mi esposo, hice eso y todo el mundo empezó a respetarme y a hacer
todo lo que Diana decía. Wow. Así que viví muchas experiencias, muchas necesidades, caminatas, muchas caminatas sin agua, sin comida, mojados, bueno, Wow. llevando la palabra de Dios. Entonces, como que he tenido esas dos experiencias de las cuales he aprendido mucho, pero cuando llegué aquí, para mí también fue nuevo. Sí. Empecé haciendo limpieza en casas, así que veía casas muy bonitas, muy lujosos, vistas al lago y cosas que yo decía, wow, me gustaría tener algún día. En Colombia tener un carro es un privilegio. Sí. Aquí es una necesidad. Sí. Así que cosas también me impactaron cuando llegué acá. Wow. Entonces, basado en eso de que decís que cuando recién llegaste a Estados Unidos limpiabas casas, asumo de que ahí empieza en el corazón de Diana un sistema de cómo puedo yo convertirme en mi propia jefa, ¿no? Porque una de las mayores maneras es yo esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo. Creo de que puedes simplemente trabajar día a día y recibir cierto salario mensual, digamos, $5,000, $4,000 mensuales. Y al final, cuando tu vida ya está bien acabadita, a los 60, 64 años creo que te retiras, creo yo. Como 66. Ya lo subieron. Uh-huh. Ya te dan como un cierto cantidad de dinero por poco y ya pues ya solo esperas que la muerte llegue a visitarte. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es que Diana, por qué es que decidí vos empezar lo que ahora estás empezando? ¿Es algo que alguien te lo facilitó o algo que nació en ti? Creo que esta historia empieza desde hace muchos años. No fue de la casa en el agua. Entonces, creo que viene de mi papá. Mi Uh-huh. papá es una persona que nació en un lugar de muy bajos recursos. Él era el hijo mayor y su papá murió a los 8, cuando él tenía 8 años, así que le tocó empezar a trabajar solo a la fuerza. Wow. Y desde ahí se volvió empresario. Siempre trabajó independiente, Uh-huh. pero cuando se movió a Bogotá, a la ciudad, él empezó a trabajar en un taller de mecánica y era un muy buen trabajador, así que él escuchó que su jefe estaba vendiendo el taller. Uh-huh. Y él le dijo, yo lo quiero. Y el señor le dijo, pero usted no tiene dinero. Y él dijo, se lo voy a pagar como sea y voy a trabajar duro. Wow. Así que mi papá empezó a trabajar y se convirtió en uno de los lugares de hacer carros más reconocidos de Bogotá. Uh-huh. En el área escolar, buses escolares, bueno, buses de tránsito, carros pesados. Sí. ¿Cuál es caro ese trabajo? Así que era muy pesado. Yo casi no veía a mi papá porque, pues bueno, se separaron y también su trabajo lo consumía mucho. Sí. Pero de la nada, como a los 10 años, le dije a mi mamá, quiero empezar a vender dulces en mi colegio. Sí. Ella me dijo, perfecto, empecé a ahorrar y empecé a ver dinero desde esa edad. Wow. Y yo iba y compraba mis cosas, las que yo quería. Porque, ¿Qué tipo de dulce vendía? Vendía, bueno, en ese entonces era nuevo, eran unos chicles. Ajá. ¿Saben qué son chicles? Sí, sí. Ácidos, que tú mordías y salía. ¿Eran redondos? Sí, de colores. Así que eso era que la lengua te la dejaban malísima. Así que eso fue una sensación en mi colegio y me iba muy bien, muy bien. Uh-huh. Y bueno, todo empezó porque el novio de mi hermana los vendía en la universidad porque se los traían de Estados Unidos. Oh, wow. Y a mí me encantó y yo dije, esa es una oportunidad. Y yo le pedía muchas cosas a mi papá y por sus ocupaciones o sus cosas, él me decía, ahorita no tengo para eso. Uh-huh. Entonces yo dije, ok, voy a ahorrar y yo me voy a comprar mis propias cosas. Uh-huh. Hice eso durante el colegio, en el bachillerato, secundaria. Sí. En las temporadas especiales hacía tarjetas. Uh-huh. Solo para temporadas especiales las vendía. Hacía arepas y vendía. Sí. Luego mi mamá, ya empecé a crecer. Sí. Y yo le decía a mi mami, bueno, quiero tener regalos buenos para toda mi familia. Así que todas mis vacaciones quiero limpiar la casa y quiero que usted me pague. Así que yo limpiaba la casa y la dejaba en todas mis vacaciones, era mi trabajo y ella me pagaba. Así que yo me iba a comprar los regalos de Navidad y todo eso creaba en mí como satisfacción. Claro.
de lograrlo. Llegué a la universidad, bueno, y seguí vendiendo ropa, vendía de todo. Me compré mis propios celular, empecé a ahorrar y bueno, así fue. Luego mi papá le dio la oportunidad de ayudarle a formar su propia empresa, porque fue idea de mi papá. Sí. Y mi papá me dijo, bueno, mi hermana empezó a trabajar y mi papá después un día me dijo, no tengo mucho que darle, así que su herencia se la voy a dar invirtiéndole en el negocio de su hermana. Yo acabo de llegar a la universidad, que es lo mejor 18 que podría, años. literalmente. Y yo dije, pero eso no es lo que a mí me gusta. Era un consultorio médico y yo dije, eso no es lo mío. Sí. Me dijo, pero quiero que le ayude a su hermana, ¿ok? Y empecé a trabajar ahí, empecé a ayudar a mi hermana en su consultorio médico. Luego yo compré una salsamentaria. Salsamentaria es donde se venden como jamones, quesos, yogures, lácteos, no sé cómo ¿A qué edad, conozcan. qué edad sería ya aquí entonces? Ya lo tenía como 22, 25 años yo creo. Wow. Pero le dije al Señor porque lo iba a cerrar y yo vi una buena oportunidad. Sí. Y Él me dijo, este negocio no está dando. Yo dije, no, yo lo quiero dar. Y era verdad, no estaba dando. Fue muy duro, me endeudé mucho. Tuve que pedir prestado mucho dinero. Bueno, muchas vergüenzas tuve que pasar, llamadas de plata aquí y allá. Y yo era muy joven, estaba en la universidad. Sí. Mis padres me decían, no deberías estar en esos trajines, aprovecha. Lidiando con ese estrés. Así que mis dos carreras, diseño, mercadeo y administración, todas las trabajé en el día y estudiaba en la noche. Así que era bien pesado para mí llegar al trabajo a las 6:30 y llegar a mi casa a las 11 de la noche. Sí. Hacer trabajos de la universidad, pensar en el trabajo. Bueno, era un poco pesado. Pero desde siempre he tenido eso de los negocios. De emprender algo. Y llegué acá y le dije a mi esposo, algún día necesito, bueno, quería trabajar en la parte bancaria, pero fui a una entrevista el primer año que llegué acá, porque fuimos a abrir una cuenta en Wells Fargo. Y el señor me dijo, están contratando gente en español. Y yo tenía experiencia también en banco, en mi país, mi último negocio antes de venir a Colombia. Yo dije, me voy a anotar. Puse mi hoja de vida, me llamaron a los 2 días, llegué a una entrevista así en grupo, eran como 20 personas, solo en inglés, y yo hice el oso más grande de mi vida porque yo no entendía ni el saludo. Así que yo dije, no, ahora yo qué voy a hacer. Claro. Así que empecé a trabajar por cosas de la vida en un lugar, en un centro, en un daycare. Y me acogieron en la parte administrativa y bueno, me fue muy bien y ahora tengo mi propio negocio, mi propio family daycare y ahora voy a abrir un centro. Increíble. Yo creo de que una de las cosas, esta semana he estado meditando mucho en las frases que nosotros escuchamos alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, está la frase de que, la frase negativa que dice, en el que anda con lobos, aullar aprende. Hay frases que dice que para poder llegar al éxito tienes que pasar por el fracaso. Y sabes, creo que a veces los seres humanos, ese es el problema de muchos seres humanos, que a veces no queremos emprender nada porque tenemos miedo al fracaso. Vos decís de que a la edad de que mientras vos estabas en la universidad, imagino que el nivel de estrés se te subió. Y hace poquito compartí con un primo un video de las enfermedades que uno obtiene solo por el estrés. El estrés juega un gran rol que nosotros creemos que no es nada, pero a veces nosotros nos enfermamos solo por eso. Pero creo de que es muy importante recalcar de que el fracaso no es algo malo, sino de que es parte de un proceso para donde quieres ir. Para el negocio que tengo ahorita, fracasé en 4 negocios más. Wow. Donde realmente hasta tuve un restaurante en Colombia. Wow. Y realmente nunca vi como si hubiera perdido. Wow. Nunca. Wow. Siempre las personas que estaban alrededor mío trabajando, siempre miraban como fracasamos, algo negativo. Perdimos plata. Yo decía, ganamos experiencia. Eso nos va a ayudar a crecer más. Y creo que eso me ha ayudado. Y algo que mi papá le dijo una vez a mi hermano, que mi hermano le dijo, pero usted, ¿por qué le va tan bien en los negocios? Y él dijo, yo sé aprovechar oportunidades. Desde que yo escuché decir eso, siempre estoy atenta a lo que hay alrededor mío. Wow. Todo puede ser una oportunidad para crecer. Sí, me recuerdo que cuando
Igualmente yo, ¿no? Cuando estaba empezando, no sé si te he comentado esto, cuando estaba empezando el negocio, el negocio que pues me ayudó a mí y a mi familia, sobre todo me ayudó a poner a mi esposa en la universidad y tratar de salir de la universidad sin deudas, especialmente en Estados Unidos, que si vas a una universidad como la que fue tu esposo o mi Ujú. esposa, son universidades que mínimo son como $40,000 al año, que es bastante dinero. Y si haces 4 o 5 años, estás sumamente endeudado. Pero me recuerdo que cuando emprendí el negocio ese hace 8 años, me recuerdo de que yo trabajé con unos americanos como por 3 meses, pero los americanos casi no me daban la oportunidad de practicar a lo grande, sino que siempre, como yo era el más joven, traía la herramienta, llevaba la herramienta y eso es todo lo que hacía, pero miraba y de vez en cuando hacía cosas pequeñas, como recoger la basura y todo eso, ¿no? Pero me recuerdo de que mientras estaba aprendiendo, um, mi necesidad en la casa era difícil. Creo que la cuenta bancaria de la mía y de mi esposa estaba como negativo 700. Estábamos en un hoyo que no había para dónde darle. Mis últimos días ahí me recuerdo de que ah, no tenía ni dinero para la gasolina. Y un Mm. día, nunca te he contado esta historia, y un día me encuentro en un problema que no pude cambiar mi cheque y voy al Walmart y no me lo cambian y termino en un Walmart en Maple Grove como a las 10 de la noche. Me recuerdo que mi esposa me llama y me dice, mi amor, ¿a qué hora va a llegar? Y yo le digo, es que salí tarde. Estaba en el Walmart yo con mi carro sin gasolina y la cuenta estaba negativa. Y dije yo, si deposito este chequecito de $400 y mi cuenta está en negativo 700, Ujú. no voy a ver, todavía le debo al banco. Y me recuerdo que ese día, como a las 10 de la noche, algo así, le pedí a una señora dinero. Y le dije yo que si me podía regalar para irme para mi casa. Y la señora, gracias a Dios, no me consideró como un delincuente en la noche. Y me puso como $5 o $10 y así llegué a la casa. Y me recuerdo que mientras yo iba manejando para mi casa, yo iba llorando. Como hombre me sentía decepcionado, me sentía incapaz, me sentía inútil. Y porque yo siempre vengo de un contexto de que como hombre yo debería de proveer, ¿no? Que mi esposa se sienta de esta manera. Y me recuerdo que nunca le conté a mi esposa por pena. Le vine a contar como a los 3 meses lo que me había sucedido. Y desde entonces tengo un gran respeto por las personas que piden. Porque en algún momento yo pedí. Y pues gracias a Dios, pues empecé el negocio, fracasé los primeros 2 días. am, y tanto así, de que cuando fracasé, mi esposa me había regalado su anillo de matrimonio para invertir en herramientas. Y yo dije, ¿cómo le digo a mi esposa que el anillo que vendimos ni tan siquiera funcionó? Pero gracias a Dios fracasé, pedí ayuda, que me costó pedir ayuda, porque me recuerdo que hasta cuando pedí ayuda, cierta parte de mi cara me temblaba, porque era una situación entre orgullo, Ujú. porque sabía inglés, tenía licencia, me consideraba un líder, pero no sabía el trade, como le dicen en inglés, no sabía cómo hacer las cosas. Pero finalmente dejé mi orgullo y pedí ayuda. Y serví 2 años más con personas que sí sabían. Y finalmente emprendí el negocio y ya pues pasé de ser el único que instalaba a que trabajaran como 15 personas debajo de la compañía mía. Pero creo que el fracaso es una de las cosas que muchas veces no nos permite emprender ningún tipo de cosa, se hace un ministerio, Ujú. se hace un trabajo, se hace una carrera, un noviazgo aún. Muchas personas a veces no desean tener noviazgo o casarse porque tienen miedo al A fracasar. fracaso. Ahora, tú vienes, sobrepasas eso, me cuentas de que tuviste varios negocios, mucha experiencia, muchas altas y muchas bajas. Ahora estás teniendo y ahora vas a pasar una nueva fase que va a traer más retos, vas a poder recibir más niños, van a haber más padres envueltos, va a haber quizás un edificio. Y contame un poco de eso. ¿Cuáles han sido hasta ahorita las buenas experiencias de ser una emprendedora y cuáles han sido las malas experiencias? Bueno, creo que las buenas experiencias es el aprender de todas las derrotas que hemos tenido. Ujú. Las buenas experiencias es la satisfacción de lograr tus metas y tus objetivos. Ah, también lo positivo de los negocios ah, es sentir que tus metas son alcanzadas, Sí, la satisfacción de poder ayudar a otros y que otros te enseñan, también eso es muy bueno, aprender de los demás. sí. Pero creo que el desafío más grande ahorita, en este momento,
porque cuando era joven los desafíos siempre fueron oportunidades para mí, pero ahorita mi desafío, Y esa es la mentalidad que todos nosotros debemos de procesar. pero ahorita mi desafío son mis hijas, porque a veces siento que pierdo energía, pierdo sueño, pierdo tiempo de inversión con ellas Sí. por lograr una meta, ¿no? Entonces, pero yo sé que esa meta nos va a beneficiar a todos, Claro. a ellas también. Pero he visto en ellas que ellas también han tenido que trabajar duro, sacrificarse mucho. Sí. Mis 2 hijas parecen maestras, vienen, van, suben, me ayudan y Wow. son muy pequeñas. Entonces creo que a veces hay que dar muchos sacrificios para lograr algo. Casi no duermo Sí. y hay algo en mi mente que dice, tranquila, usted ahorita es joven, Sí. luego va a tener años para dormir. Sí. Pero también tengo un pajarito detrás que me dice todo el tiempo, necesita cuidar su salud, Sí. su salud es importante, si no la cuida ahorita, ¿qué va a pasar después? Entonces a veces como que uno muere a uno mismo, Ujú. como a pensar en uno mismo, en pensar en una meta grande. Entonces Increíble. hay como una ironía a veces de la vida. Sí. Y precisamente en mis últimos devocionales estaba leyendo Eclesiastés, Ujú. donde dice Salomón, lo tengo todo, lo he alcanzado todo, he trabajado todo, pero la vida no tiene sentido. Yeah. O sea, hacemos tanto, pero a la final quizás todo lo que hacemos con afanes es absurdo. Sí. Y contame, Diana, hablando en ese tema, si lo podemos detener, para el oyente que nos va a escuchar. Tener un negocio es bonito, hay más dinero, sí lo sabe administrar uno, porque así como llega, sale, nunca tuviste dinero. Pero si lo sabes administrar, pues son otros 10 pesos. Pero una de las cosas que yo he vivido en el negocio es el estrés. Oh, sí. Porque una cosa es recibir el cheque todos los viernes y otra cosa es reproducir tu propio ingreso. Uh-huh. Ahora, el estrés nos puede llevar, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, tenemos de todo un poco en este mundo, ¿no? En el 2023. Problemas políticos, enfermedades, posiblemente una recesión, 1001 temas que están sucediendo y encima de eso, una emprendedora que está formando y lidiando con un negocio. Y en los negocios siempre hay problemas a veces, ¿no? Uh-huh. Disgustos. Crea estrés y el estrés a veces se puede convertir en ansiedad. La pregunta del día es, ¿cómo Diana Rojas procesa el estrés y cómo Diana Rojas no es afectada con la ansiedad? Uh-huh. El problema, los clientes, no hay suficientes ingresos, los niños están enfermos. ¿Cómo le haces ahí? Sí, bueno, es una responsabilidad muy grande porque como una vez escuché a alguien, no estás trabajando con vacas, estás trabajando con vidas y son niños. Yeah. Así que el estrés es muy alto. La responsabilidad que tenemos es día a día. Sí. Y cuando yo decidí emprender este negocio, el cuidado de los niños, mi papá sí me dijo, entre más grandes proyectos, más grandes dolores de cabeza. Claro. Y sí, es cierto. Entonces, algo que me ayudó fue que yo empecé con un family daycare, que mi licencia son 10, Sí. pero hice una línea de trabajo como si ya fuera un centro de 70. Así que para ahorita hacer una transición va a ser más fácil para mí, Sí. porque desde el principio me exigí como si fuera un colegio. Sí. Entonces, mis documentos y mi rutina y bueno, todo. El estrés es alto y a veces cuando no veo dinero en mi cuenta y tengo todas las deudas por pagar, Sí. Siento mucho estrés. Sí. Pero algo que tengo es que me gusta ahorrar. Sí. Así que a veces mi esposo me dice, no te estreses porque tú tienes un colchón de Sí. emergencia. Sí. Y digo, pero es que ese es de emergencia, no es para todo. Y que todo emprendedor debería de tener. Entonces, como que hay un estrés. Sí. La responsabilidad con los niños, pero creo que todo se lo deposito a Dios. Le pido a Dios siempre que me ayude. Y eso es algo que también le he dicho a mi esposo. A veces las personas cometen errores cuando se sienten confiados en algo. Por ejemplo, manejando. Tú te confías, te chocas. Yeah. Siempre he tenido eso en mi vida y es que siempre voy como despacio, como diciendo, Señor, yo no sé, yo no puedo, ayúdame. Y siento que ver la vida desde ese punto de vista no me hace sentir como grande, sino que dependo de Dios. Así que mi estrés
se lo pongo a él. Pero humanamente, claro, vivo estrés todos los días. Claro. Am, ¿No te da ansiedad? pero al- algo que me gusta de mi personalidad, no sé por qué, si es algo que lo hice nato, me preparé, no sé, y es que yo filtro muy bien la información. Lo que me ayuda lo dejo en mi cerebro, lo que no lo dejo fuera. ¿Eso es todo? Y mi esposo me dice, pero tú, ¿por qué bloqueas la información, lo resetas? O sea, bloqueas lo que no te sirve. Sí, Y a veces no me acuerdo de cosas. Si alguien me dice algo que no me gustó, sí, después yo no me acuerdo. sí. Entonces siento que eso me ayuda a alivianar un poco, a no quedarme todo el día con esa información Afanada. en mi cabeza, afanada, sino que me olvidé. Buenísimo. Entonces a veces también me ayuda mucho hablarle a mi esposo. A veces le digo, escúchame, no hables, solo escúchame, por favor. Yeah. Y cuando él me escucha, entonces me desahogo. Y lo chistoso es que al mismo le digo mis respuestas. Sí, O sea, me siento mal por eso, pero yo sé que está la solución. Entonces como que me autoescucho entonces Rubén es el terapeuta, porque el terapeuta solo te escucha. Sí, y yo me autoanalizo. Y sí, y también algo que me ayuda a filtrar todas mis emociones es anotar todo. Yo anoto todo porque como tengo tanta información en mi mente, todo se me olvida. claro. Entonces yo anoto todo, absolutamente todo, hasta qué horas tengo que lavar los dientes a mis hijas, Sí, para que nada me esté afanando en el día, sino que, ok, voy saliendo de esto, voy saliendo de lo otro. Y así buenísimo. voy filtrando. Y bueno, entonces cuando tengo la oportunidad de compartir mi tiempo con Dios, es el tiempo de decir, ah, lo Ya, boto todo, ya, necesito buenísimo. que me llenes un poco más. Buenísimo. Ujú. Creo que eso es muy importante compartirlo porque creo que a veces las redes sociales son muy buenas herramientas para hablar con tus seres queridos, para compartir negocios, cosas de iglesia, pero también las redes sociales pueden servir como un estrés, algo que Ujú. cause ansiedad. Y en el mundo en el que vivimos creo que esa es una herramienta de muchas otras que suceden, ¿no? Alrededor del mundo. Ahora que hemos estado hablando de iglesia en Colombia, me recuerdo de algo, Diana. Yo tengo en Estados Unidos más de 20 años de vivir aquí. Y una de las cosas que yo he notado es que las iglesias latinas en los Estados Unidos están más llenas de personas como mexicanas o centroamericanos, pero no vemos muchos suramericanos. No sé si el suramericano, como el venezolano, el colombiano, se mueve más como a Miami, que son climas más ricos, pero en Minnesota, y viví en Virginia por 10 años, me di cuenta que no habían muchos suramericanos. Ahora, Diana Rojas tiene el privilegio de moverse a este lugar que tiene un clima increíble. Contame un poco, Diana, de eso. ¿Cómo has visto la iglesia en los Estados Unidos y la iglesia en Colombia? ¿Tú vienes de una iglesia de qué cantidad de miembros había en la iglesia que ibas? Muchísimos. ¿Más de 1000? Claro, como que unos 3,000, yo Ok. creo. Entonces, ves una iglesia en Colombia y podemos hablar un poco de la asistencia y podemos hablar un poco de las ideologías, de lo que estábamos hablando antes de entrar en el podcast. Contame un poco, ¿qué diferencia ves de la iglesia de Colombia y la iglesia de aquí? Estadísticamente se dice Sí, que la iglesia en Norteamérica está basada por el protestante ya, y que la de Sudamérica está basada por el catolicismo. wow, Eso es lo que dicen. sí, Teológicamente no sé mucho, sí, pero en mi experiencia siento que Sudamérica está viviendo un avivamiento mm, en sus iglesias. Venimos de iglesias grandes, y con mi experiencia en las misiones, sí, también vemos Argentina, Brasil, lugares con mucha pasión. Y siento desde mi punto de vista, o desde mi experiencia, es sí, la necesidad. Nuestros países en Sudamérica tienen muchas necesidades. Allá hay personas que son pobres porque quieren, perdón, porque no quieren. yeah, Allá hay personas con enfermedades que no hay doctores quien los atiendan, o hay mucha necesidad. Así que esa pasión y esa fe se basa en una necesidad, en creer que realmente su única solución es Cristo. sí, Así que nos aferramos a eso. Quizás a veces no tenemos comida en la noche, así que entendemos que nuestro único proveedor es Dios, sí, es Cristo. Y se crea un avivamiento en ver milagros, en creer en Cristo.
Claro que también hay gente que se ha aprovechado de esa necesidad y de ese Claro. avivamiento y ha creado teologías de prosperidad, Sí, de pacte, sí. que De- Dios te va a dar todo y vas a si, ser si rico. pactas, ya. Pero no, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Sí, Pero siento que la necesidad hace que tu fe crezca, sí, el creer en lo que no ves, pero sí en lo que esperas. Pero cuando llegué acá en Norteamérica, a Estados Unidos, llegué a una iglesia muy pequeña, sí. con muy poquita estructura. En mi país yo era parte del liderazgo y la iglesia era muy grande, era con mucha estructura, un negocio. Sí, Y pues yo vengo con esa mentalidad de negocio, entonces todo con un orden, con un propósito, y llegar acá fue muy chocante para mí, sí, a ver 3 personas levantando los brazos sin sí, necesidades, por decirlo así. sí, Y creo que para mí esa es la diferencia. Aquí todas las personas que llegamos sabemos que si tenemos 1, 2 o 3 trabajos, ujú, tú vas a comprar el carro, la casa, las cosas que tú quieres. A tus hijos no le van a faltar nada mientras trabajemos duro. sí, Así que siento que las personas creen que todo lo tienen por sus méritos, por mm, su trabajo, mm, por su esfuerzo. Y nos olvidamos de quién es Dios, de que Él es nuestro proveedor, de que Él nos da todo. Entonces aquí veo, siento que en Estados Unidos quien sigue a Cristo es porque realmente ama a Cristo, sí, porque realmente quiere cambiar su vida. En Sudamérica necesitamos creer en Cristo, sí, necesitamos seguir a Cristo, sí. es una necesidad y es bonito ver esa necesidad porque olvidamos que nosotros podemos, todo lo hacemos bajo la cruz, entonces es diferente. Sí. Eso es lo que yo veo en diferencia. Yo creo de que también una de las cosas que he visto en los Estados Unidos es que hay mucho conformismo porque hay mucha conformidad. Conformismo es lo mismo que acabo de decir, ¿no? Ujú, Por ejemplo, hay mucha gente de que las iglesias se han convertido en un término lujoso, de que sí está bonito vestirnos bien, sí está bonito tener buenos carros, pero cuando uno empieza a leer la Biblia te das cuenta que hay muchas personas que hacían ciertas cosas. Por ejemplo, ahora que soy líder de la iglesia, me doy cuenta que ir a la iglesia o ser un discípulo del Señor va más allá de simplemente asistir a la iglesia el domingo. ujú, Como los términos de que ir a la iglesia el domingo no significa que vos llegas el domingo y la iglesia te llena y ya está cera para toda la semana. Aprendemos de que la intimidad y cómo aprender a cultivar la presencia del Señor durante lunes a viernes es mucho más importante que el domingo, que solo llegas por una hora y ujú, si pusiste atención, porque a veces uno llega a la iglesia y está tanto en el celular que te das cuenta que ni hiciste nada, ¿no? ujú, Creo de que el hecho de que estamos tan conformes no nos permite crecer en la iglesia y muchas veces Dios ha puesto en nosotros liderazgos o dones que podríamos ejercer aún más, pero como no ponemos las cosas en serio y muchas veces he notado yo de que en los Estados Unidos la gente empieza a poner sus ojos en los demás o en otras cosas. ujú, Hace poco andaba meditando mucho de María y Marta. Creo de que si Dios me ha estado haciendo sentir eso en las últimas semanas es porque Él me quiere decir algo a mí. ujú, Porque como líder de la iglesia a veces considero de que me enfoco tanto en las cosas externas ujú, y todo mundo se enfoca en, es que la iglesia no tiene luces, es que la iglesia el sonido. Y sí está bien, muy bien, es un negocio, tenemos que asegurarnos que el servicio al cliente esté ahí. Pero la pregunta es, a pesar de esas cosas, ¿cómo mantenemos un corazón como el de María? ujú, ¿Vea? Porque yo siento que en Sudamérica muchas de las personas tienen el corazón de María, tienen fe, dependen de Dios. Y creo de que a veces en los Estados Unidos nos enfocamos tanto en lo superficial que se nos olvida tener ese corazón, ¿no? ¿Qué pensamos de eso? Bueno, la palabra que acabaste de decir, superficial, es muy importante porque, ah, por ejemplo, en mi experiencia en mi país, ah, por ejemplo, Ujú. llegar a ser un líder requería de mucho trabajo Sí, y de mucho esfuerzo. Así que yo necesitaba demostrarme a mí misma y demostrarle a Dios que realmente quería crecer en Él, sí, que quería apasionarme para servirle, que tenía que cumplir un horario, que era obligatorio para mí misma
o un reto para mí mismo diezmar. Yeah. Que todo era como un requisito, así que tú crecías en todas las áreas. Y cuando tú crecías, podías con autoridad ir a una persona y decirle, mira, sigue a Cristo, no te preocupes, Dios es esto, del otro, por tu experiencia. Yeah. Así que creo que el trabajo arduo en buscar a Cristo es algo importante, pero cuando acá todo es superficial en Estados Unidos, pienso yo, olvidamos eso. Sí. Pensamos que también la vida cristiana es igual, superficial. Sí. Creemos que Dios nos ama como somos, que es verdad, pero nos quedamos encajados en decir, ok, Él me tiene que aceptar como soy yo, y yo no tengo que dar una milla extra. Yo soy así que pues Dios, úsame como yo soy. Entonces siento que sí, en todas las áreas acá uno se vuelve un poco más cómodo, más fácil. Y es que todo acá es más fácil. Tú pones tu comida en un microondas y ¡pum!, ya está. 2 minutos. 2 minutos. En Colombia no tenía, por ejemplo, microondas, entonces mientras calentaba la comida. Entonces creo que entre la vida más rápida o más fácil, nuestra mente se vuelve más facilistas. Así que creemos que así como podemos comprar una casa así de rápido, entonces así de rápido podemos ir a una iglesia o crecer. Entonces a veces no nos enfocamos en los detalles y en el trabajo arduo que tiene todo. Yo pienso de que es importante reconocer de que sí, el Señor te acepta tal y como eres. Dios no dice, Diana, antes de venir a mi casa de oración o antes de visitarme tenés que dejar. Dios quiere que vengas tal y como sos, pero cuando ya tomas ese paso en un periodo, supongamos que hacemos una evaluación, ¿no? Como un negocio, ¿no? Vamos a evaluar al empleado. En un año se supone de que deberíamos hacer una autoevaluación y preguntarnos a dónde estamos. Llegué a la iglesia, era una persona sumamente loca, una persona problemática, pero al final del año, ¿a dónde estoy? He permitido que el Espíritu Santo vaya cambiando esas cosas. He desarrollado una vida con disciplina. Entonces creo que cuando el ser humano o el cristiano o el discípulo empieza a evaluar la vida así, te das cuenta de que venís creciendo. Ahora, en términos conformes, creo yo de que como la iglesia es tan cómoda en los Estados Unidos, la gente se aprovecha de eso. Dice, estos aquí están diciendo de que Dios me ama tal y como soy y nunca deciden, porque es una decisión. Porque yo puedo predicar, ahorita mismo estamos hablando en la iglesia de Mateo 10 y los discípulos les dieron las instrucciones de ir en 2 y en 2 y predicar y todo el mundo ahí agarra el ticket. La pregunta es, ¿cuántos de esas personas realmente dicen, yo voy a ir y evangelizar? ¿Vea? Porque al final del día, cuando uno viene a la iglesia y aprende de Dios, ora, ministran por Él, pero ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra asignación en la tierra, no? Cuando uno se pone a preguntar, a hacerse esas preguntas, te das cuenta que nosotros, tú y yo, además de lo que ya estamos haciendo, de negocios, familia, ¿cuál es el propósito de que Dios me permitió existir? Dios no solo me permitió existir para que Diana creara su propio negocio, o Marvin, o Diana vino a esta tierra solo porque ella tenía que ser mamá. Creo que el mayor énfasis de Jesús es lo que tú puedes hacer para su reino. Igualmente creo que, ¿sabes cómo los judíos tenían un mal concepto? Que cuando Jesús viniera la primera vez, Jesús iba a venir y los iba a liberar de la opresión del pueblo romano. Y los judíos eso creían. Y cuando Jesús aparece, ya predicamos 1000 veces en la iglesia de Simón el Zilote, ¿no? Él creía de que iba a haber pelea y matazón con su daga. Y Jesús viene y dice, no, yo no he venido a meterme en eso, yo he venido a liberarlos del pecado. Entonces, igualmente sería la pregunta, ¿a qué hemos venido nosotros, no? ¿Cómo podemos marcar nuestra vida y cómo podemos marcar la vida de otros? Sí, luces, vestimentas, estilos, buenísimo. Pero lo espiritual, que Marvin, que empezó en el 2015 y Marvin tenga una gran diferencia en el 2023, que se pueda notar, ¿no? Pues la pregunta es, ¿cómo disciplinamos eso o cómo realmente nos sacudimos nuestra mente y empezamos a hacer la diferencia? Es importante lo que tú estás diciendo de luces, de un buen lugar, de que se sienta muy acogedor. Para mí es importante también. Claro.
de tener una administración, una organización, pero siento que toda persona que hemos decidido creer en Jesucristo y nos hemos convertido no solo en su creación, sino en sus hijos, Sí. tenemos un propósito y es el Literal. ir y hacer discípulos a todo el mundo. That's it. Así que mi propósito es, en los negocios, hablar de Cristo. Sí. En mi trabajo, hablar de Cristo. Sí. En mi casa, hablar de Cristo. Porque ir a las naciones no significa que tengo que ser solo un misionero, irme a la China o a... No. Yeah. Y predicar en todos lados es en todos lados. Ujú. Si me subo en bus, si entro a una tienda, si estoy aquí o estoy allá. ¿Qué hace que eso no suceda? Siento que la pasión. Mm. Cuando no estamos apasionados, no sucede nada. No puedes ir a ser discípulos. Sí. Por ejemplo, cuando conocí a mi esposo, le conté a mi hermana de todo. Yo le decía, es que es el mejor hombre del mundo. Y yo hablaba con pasión de él. Yeah. ¿Por qué? Porque quería conocerlo, quería seguirlo, me gustaba quién era. Sí. Igual, si yo crezco en mi relación con Cristo y me apasiono, ni siquiera voy a tener que ponerme una alarma en decir, hoy tengo que hablar de Cristo, Wow. sino que te brota por las venas esa pasión por Cristo, esa pasión de predicarle a todo el mundo. Y eso es nuestro propósito. Increíble. En todos lados donde nosotros estemos, hablar del propósito de Cristo. Pero claro, todo eso requiere de muchos procesos. El mismo Pablo nos dice, ¿no? Bueno, nos da como un ejemplo. Sí. Somos bebés, todos somos bebés. Yeah. Claro que sí. Tú llegas a la iglesia y eres un bebé espiritual. Sales de la barriga de mamá y eres un bebé. Sí. Y cuando tú sales de la barriga de mamá, tú necesitas unos cuidados especiales Yeah. y una leche materna. Igual espiritualmente. Necesitas unos cuidados y una leche espiritual. Sí. Pero tú no te quedas siempre siendo un bebé. Tenés Yo que no, comer yo no carne. soy igual cuando nací. Entonces, un cristiano... Tiene que entrar el filet mignon. Sí, así que un cristiano necesita entender que cuando tomó la decisión de solamente ser una persona que existe, que Dios creó, y tomó la decisión de ser hijo de Dios, necesitamos crecer y avanzar. Si se quedan toda la vida, 20 años recibiendo leche espiritual, es chistoso, es ilógico, como si mi hija toda la vida se quedara en un año. Entonces, eso uno escala y uno alcanza una madurez. Siento que pareciera de que si vos te quedas tomando leche 20 años, pareciera que la muerte en la cruz no tuvo importancia. Ajá. Así lo veo yo. Sí, sí, sí. Ahora, cuando hablamos, y qué calidad que me está llevando a esa conversación, cuando hablamos de leche y carne, ¿no? Tema que en las iglesias a veces los pastores lo utilizan para tirarle a toda la congregación. Creo que ese es un tema bien delicado. Uh-huh. Porque yo soy hijo de pastor. Yo nací en la iglesia. Me recuerdo que cuando abrí mis ojos ya estaba en una banca en la iglesia, en una vigilia de 10 de la noche hasta como las 7 de la mañana. Uh-huh. Todos íbamos los 7 días a la iglesia. Y me recuerdo de que no teníamos ni carros, o los íbamos caminando siempre. Pero durante mi trayectoria, que yo vengo de unas iglesias bien conservadoras, muy tradicionales, y sobre todo vos fallabas, disciplina, castigo. Uh-huh. Vas a pasar enfrente de la congregación y le pareciera como la mujer que tenían que apedrear. Así de ahí vengo yo, ¿no? Uh-huh. Bien rústico. Pero algo que sí noté bastante es entender, ver los términos de leche y carne, que hay personas en las congregaciones globalmente de que tienen tantos años en la iglesia, pero a veces, y tienen liderazgo, tienen posiciones dentro de la iglesia por ciertos talentos, pero por dentro tienen un corazón de leche y no han podido procesar a comer carne, ¿no? Por eso se está bromeando filet mignon. Ahora, la pregunta que nos lleva con ese comentario es, ¿qué realmente significa, Diana, ser maduro espiritualmente? Uh-huh. Porque siento de que ser maduro espiritualmente es otro tema sumamente delicado que lo he visto en las iglesias, y mucha gente a veces se va de la iglesia porque el primer día de que le dice, no, vos ya tomaste leche 20 años, aquí está la carne y esto es todo lo que hay que comer. O come o ¿qué hubo? Uh-huh. Y sabes cómo los niños se rechazan, no, yo no como, ¿dónde están mis papitas? Uh-huh. Y los niños quieren comer su Herbert, y ya cuando sos adulto, pues te vas.
¿Qué piensas vos del tema ese? Espiritual, madurez espiritualmente, maduro espiritualmente. Maduros. Sí necesitamos llegar a tener una madurez espiritual, sí. ¿Qué es? Por lo mismo que te estoy diciendo, no te puedes quedar siempre tomando leche espiritual, que es la relación con la leche materna. Sí. Pero para responderte qué es ser madura espiritual, primero tengo que explicar qué debo hacer para llegar a eso. Wow. Entonces, lo primero que pienso yo que tenemos que hacer es tomar la decisión de seguir a Cristo. Yeah. Nadie te puede imponer o nadie puede tomar esa decisión por ti. Tú tomas la decisión de seguir a Cristo. Cuando tomas la decisión de seguir a Cristo, tienes que entender que vas a empezar a crecer como un niño. Y el niño se cae, se pega, pero se para. El niño experimenta, pero aprende. Sí. Entonces, somos humanos, sí, pero tenemos que aprender de eso. No podemos seguir quedándonos en los mismos errores toda la vida. Entonces, necesitamos crecer. Si nos golpeamos en la vida, no, ¿por qué quiero volver a tener ese golpe? Tengo que crecer y crecer, como los humanos, como el desarrollo infantil Sí. que tenemos cada etapa normal de los niños. Pero ¿cómo logramos espiritualmente alcanzar esos pasos? Primero tenemos que tener en cuenta que tenemos que crecer en una relación con Dios. Sí. Para seguir a alguien, tienes que conocer a ese alguien. Sí. Para entender la Biblia, necesitas leer la Biblia. Y para conocer a Cristo necesitas tener una intimidad con Él. Y una intimidad se consigue hablando con Él diariamente. Él se encarga de sumergirte en su presencia. Sí. Nuestra tarea es dedicar tiempo en comunión con Él, en hablarle, y Él se encarga en que esto se vuelva más grande, Sí. más apasionante. Sí. Cuando vamos creciendo en esa relación con Dios y empezamos a escalar en nuestra vida espiritual, a llegar a esa madurez, entonces pienso yo que ya empezamos a tomar la decisión de que cuando yo cometo un error, no simplemente se queda en un resentimiento o en un remordimiento o en un sentimiento de culpa, sino en un cambio radical. Yo le doy la vuelta al pecado totalmente y digo, ya aprendí de lo que cometí, no tengo por qué volverlo a hacer. Yeah. ¿Soy humano? Sí. Claro. ¿Cometo errores? Sí, pero tengo que aprender de ello. Entonces, ya no lo vuelvo a hacer, le doy la espalda a ese error que cometí y sigo adelante. Y Dios ve mi esfuerzo y Él nos va ayudando a seguir escalando. Como nosotros como padres, cometiste un error, ten tu consecuencia, aprende, pero como padre espero que no lo vuelva a hacer. Y yo le ayudo a seguir adelante. Entonces, vamos escalando y vamos escalando y vamos escalando. ¿Cuándo pienso yo que llegamos a esa madurez o qué es esa madurez? Cuando como ser humano ya tienes la capacidad de tener dominio propio. Wow. Dominio propio en tus decisiones, dominio propio en lo que tú piensas, no te dejas sacudir por lo que los demás dices. Buenísimo. Creo que cuando tú eres madura espiritualmente ya sabes cuáles son tus prioridades, Sí. ya sabes que tu prioridad número uno es Dios y que luego todo viene trabajando. Sí. Cuando creces o llegas a esa madurez espiritual, ya te conoces a ti mismo, ya sabes en qué eres débil, voy Sí. a trabajar en eso. Sí. Y ya no me confío y voy trabajando en eso. Y también madurez significa que tú vas a reconocer esos errores y no te vas a estancar. Tú vas a crecer en Cristo y te vas a apasionar que tú ayudas a los demás a crecer Buenísimo. en esas áreas. Eso es lo que pienso yo. No podría haberse explicado de mejor manera. Creo que lo único que yo podría aportar en esa gran revelación que te acabas de tirar, creo que es como cuando, ¿sabes? Como cuando tenés 20 años y agarras tu cheque y lo único que querés hacer es gastar ese cheque. Uh-huh. Cuando tenés 25 te das cuenta que... y cuando tenés 30 y cuando tenés 40 te das cuenta como... ¿Y si mejor lo guardo? Uh-huh. Entonces ves las diferencias de... Igualmente hasta en el matrimonio, ¿no? Cuando estás recién casado o estás en tus 20, por todo peleas. Cuando te das cuenta de que ya tenés como 40 años o 50 años, siento de que basado unos mentores que yo tengo, te das cuenta que las cosas no son tan complicadas o no hay necesidad de clavarse en una cosa. Uh-huh. Y ya has desarrollado esa madurez, ¿no? Uh-huh. También un mentor mío me dijo, que tienen años de estar casados, me dijo de que madurez, y no espiritualmente, pero madurez también significa que ya no te importe lo que la gente piense de ti. Uh-huh. Y eso cuesta, porque a veces el ser humano nos gusta a veces malinterpretar y nos gusta asumir. Uh-huh. Pero cuando uno llega a una edad, como dice,
piensen de mí o no piensen de mí, pero cómo uno obtiene eso, ¿no? La verdad que son varios temas. Creo que a veces cuando uno no madura en la iglesia, cuando uno no todo el tiempo quiere que se hable de amor y de perdón, que es buenísimo, pero cuando de vez en cuando, ¿sabes? Como Pablo mandaba esas cartitas exhortando, cuando uno empieza a tocar esos temas, uno dice, no, yo me voy porque esta iglesia aquí exhortan. Aquí. Yo pensaba solo de amor y Dios es amor y solamente. Ahí es donde nos lleva realmente a la otra pregunta, que es la mies es mucha, pero hay pocos obreros. Porque la madurez o el carácter que uno realmente trae o cuando uno crece en ese carácter es con tiempo. Pero durante ese tiempo realmente va uno a demostrar de qué está hecho o uno va a demostrar si realmente uno es maduro espiritualmente. Porque yo conozco personas o he vivido con personas durante la trayectoria cristiana de que hemos empezado bien un año entero. Increíble el tipo o increíble la dama. Pero al año el predicador o de repente cambió la situación y empezaron a dar más carne. Ahí es donde realmente te das cuenta de qué está hecho esa persona, ¿no? Y ahí dice, ¿va a salir el niño o sale el adulto? ¿Verdad? Y entonces obviamente terminamos en que hay mucho trabajo en la obra de Dios globalmente, pero no hay obreros. Bueno, cuando tú dices ese versículo y yo leo cuando Jesús lo dijo, para mí es un reto. Demasiado. Y para mí es un desafío cada día. Cuando escucho eso me pregunto, ¿qué estoy haciendo? Yeah. Creo que Jesús quería hacernos caer en cuenta de que hay mucho trabajo, pero que es nuestra responsabilidad tomar la decisión de servir o no servir. Y también de qué manera servimos. ¿Por agradar a los hombres o porque amamos a Cristo? ¿El trabajo es mucho? Sí, muchísimo. Por todos los lados del mundo hay necesidades que Dios quiere que suplamos. Pero somos pocos los que nos tomamos la decisión de morir a nosotros mismos, que es difícil, y ahí se requiere madurez espiritual. Morir a nosotros mismos para que Dios viva en nosotros, para que Jesucristo sea nuestro modelo de vida, para que ya no vivo más yo, sino que Él viva en mí. Y todo eso es difícil. Es difícil saber que el obrero necesita dar más de lo que piensa. Si la iglesia nos pide 1 milla, toca dar 2. Entonces, si te piden la capa. Entonces es difícil llegar a ese punto y por eso Jesucristo lo hizo. Así que para mí es un desafío cada vez que lo escucho porque hay mucho trabajo para Cristo. Pero ahí es donde yo tengo que pararme y decir, ok, ¿qué estoy haciendo para Cristo? No por la iglesia. Porque la iglesia no solamente es un edificio, una iglesia no solamente son 20 miembros, una iglesia es todos los que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Qué estoy haciendo por expandir el reino de Dios? ¿Cuál ha sido? Entonces ahí es donde tengo que detenerme un poco y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si me hablan feo? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Continúo? ¿No continúo? ¿Soy maduro? ¿No soy maduro? Entonces, como cuando nuestros papás nos decían palabras fuertes, llorábamos, pero no podíamos todos los días salir corriendo a otros papás o otras casas, o no, nos tocaba seguir. Entonces ahí es donde vemos la madurez de una persona. Y el papá te dice, mi amor, venga a comer, no tengo hambre. Y yo digo, sé que tenés hambre. Pero sabes como uno, y a ratito, ya como a las 5 horas que se te pasa el enojo, hay comida. ¿Sabes? Sí. Yo creo que para ir finalizando este podcast, creo que la frase de esta conversación que ha estado increíble, creo que podemos hacer otra hora. Hay un verso en la Biblia que dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Y creo que es muy importante de vez en cuando, o constante, meditar así, ¿no? Porque eso nos lleva a evaluar nuestra madurez espiritual y sobre todo nos lleva a evaluar que hay mucho trabajo y pocos obreros. Porque especialmente en mi posición ahorita que estamos plantando una iglesia, ahorita hay líderes que están haciendo doble trabajo, hay líderes que están en posiciones que ni son las de ellos, pero alguien tiene que, ¿sabes? Como ahorita yo estoy haciendo las predicaciones, estoy mandando las invitaciones, entonces uno juega diferentes roles, pero a la misma vez viene uno trabajando y la palabra que ahorita anda en mi corazón es filtrando.
Porque actualmente Espíritu Santo siento de que está en una fase que tiene muchos errores. Es como la vasija que acabamos de construir, y está dando vuelta, pero tiene, en inglés dicen rough edges, que si vos la tocas está muy rústica. El detalle de eso es que vamos a tener que dar varias vueltas para que eso quede sólido. Y durante eso quede sólido, van a haber pedacitos de esa vasija que van a salir volando. La pregunta es, al final del día, ¿quiénes quedan? ¿Los maduros espiritualmente o realmente los que se fueron? Y por eso hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Creo que hay mucho de hablar. Diana, muchísimas gracias por venir. Creo de que podríamos hacer una fase 2, profundizarlo más en ciertos temas, pero aprecio de que nos permitieras poder escuchar tu voz y sobre todo a tener un entendimiento de lo que predicas y de lo que crees. Así que gracias por tu conocimiento. Gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Y lo único que puedo decir para terminar es que el principio de todo es intimidad con Dios. Increíble. Y cómo saber cultivar su presencia. Listo. Gracias. Esa va a ser la parte 2.